partecita donde vamos a ver un poco las evaluaciones, más o menos las unidades que vamos, las fechas, vamos a hablar de eso. Y después vamos a entrar, si bien siempre la primera clase es como introductoria y eso, la parte de qué es un cultivo forzado, cuál es cultivo sí, cultivo no, la vamos a ver antes de ver los invernaderos. Porque hoy día yo voy a hablar de los acolchados. Vamos a hablar de los acolchados porque es lo que van a instalar en la próxima semana, ¿ya? Entonces esta semana vamos a ver los acolchados para instalarlos el lunes, el otro jueves vamos a ver los microtúneles para instalarlos la siguiente semana. Y después nos metemos con los forzados y los invernaderos, ¿ya? Eso vamos a hacer hoy día. Siéntese. Ya, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Bueno, tenemos que ver que tenemos dos experiencias de aprendizaje. El curso está dividido solo en dos experiencias, ¿ya? Por lo tanto, cada experiencia tiene asociadas dos evaluaciones. Por lo tanto, van a tener solo 4 notas antes del examen. ¿Ok? Cada nota potencia bastante. Eso es lo que tiene que tener como claro. La primera experiencia de aprendizaje dice estructuras de sistemas forzados. ¿Qué es lo que vamos a ver en esa primera unidad? Vamos a partir hoy día con los acolchados, o mulch, como quieran decirles. Vamos a ver los microtúneles, que es lo que vamos a construir desde la siguiente semana. Y nos vamos a meter bastante de lleno con muchas más clases con los invernaderos. Vamos a ver los tipos de invernadero, vamos a ver materiales de cubierta, vamos a ver ventajas, desventajas, y vamos a ver, pero todo como estructura. Y además vamos a hacer cálculos. Vamos a calcular la relación volumen sobre tu cara. Vamos a calcular la relación volumen-superficie de un invernadero, porque nosotros para que un invernadero, lo vamos a ver después, para que un invernadero funcione bien necesitamos que haya por lo menos 3 metros cúbicos de aire dentro de ese invernadero por cada metro cuadrado de suelo. Para que el invernadero se caliente lento en el día y se enfríe lento en la noche. Para eso, para un clima más estable, necesitamos por lo menos esa relación. Vamos a aprender a hacer eso y también vamos a aprender cálculos para calcular la cantidad de plástico que hay que comprar para cubrir un invernadero. Lo vamos a ver en metros y lo vamos a ver en kilos. ¿Por qué lo vamos a ver en las dos unidades? Porque uno cuando compra el por menor, vaya al concepto y te lo venden por metros. Pero cuando uno compra el por mayor los rollos vienen por kilos. Entonces tiene que aprender a hacer las conversiones. Así que vamos a hacer eso. Por lo tanto, ahí viene ya después la primera evaluación. Y la segunda experiencia de aprendizaje es climatización y manejos generales en invernadero. Que vamos a ver ahí todo lo que tiene que ver con el clima. Cómo subir temperatura, cómo bajar temperatura, cómo la humedad, cómo manejar la luz en caso de necesario. Si bien con las hortalizas no es necesario, porque las hortalizas la gran mayoría son neutras, pero en el caso de las flores sí se necesita manejo de luz. Por lo tanto vamos a hablar un poco de luz. Y vamos a ver manejos generales en el caso de cómo se cultiva el tomate dentro del invernadero, cómo se poda, cómo se tutora, cómo se poda un melón dentro del invernadero, que afuera no se hace, pero en el invernadero sí. Y vamos a ver una pincelada de hidroponía, para decirles que hay ganas para después, si quieren seguir ingeniería, tomen el electivo de hidroponía y sigan por esa. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ver en estas dos unidades de aprendizaje. Mi pasatiempo a veces funciona, a veces no, se da y no pasa. Ya. Por lo tanto, aquí están las evaluaciones. Como tenemos solo dos unidades, igual abarca varias semanas de clases. La primera prueba es el 10 de octubre y vale un 25%. Esa es la única prueba. Igual que el primer semestre, la primera prueba. Sí. Que es súper importante, cuando me ponen cara con los cálculos, es súper importante que aprendan bien los cálculos porque casi la mitad del puntaje la tienen los cálculos. Entonces, si les va bien en los cálculos, casi que aseguran el 4 al tiro en su programa. Eso. ¿Ya? No son cálculos difíciles, son de áreas y volúmenes de triángulos, de rectángulos y de semicircunferencia. No es algo tan difícil, no son figuras tan complejas. Números, pero no es tan difícil. El diario le gusta los números. Ya. Después, la que dice en prueba 2, si se fijan, para ustedes va a ser el 3 de diciembre, porque estamos hablando de que está en horario práctico. Está día martes, no día jueves. Porque como hay 3 jueves feriados en el semestre, no me alcanza el semestre para pasar la materia y tener prueba entre medio. Y tener 2 semanas con presentaciones. Por lo tanto, obviamente que está en el horario de los prácticos, como ahí tenemos 4 bloques, sí podemos trabajar en el práctico con las presentaciones. Y es la última semana de clases. ¿Ya? Por lo tanto, el 3 va a ser sus presentaciones de esta prueba 2, del proyecto completo. Y después, 3, 4, 5, el día jueves 5 solo tomo unas pruebas recuperativas si alguien faltó a esta prueba. Entonces ahí ya terminamos el semestre. ¿Ya? Que el semestre termina la primera semana de diciembre.
Por lo tanto, ya el día 3, 4, 5, 6, 7, 8, el lunes 9 parten los exámenes. En los prácticos tenemos también dos evaluaciones. La primera, que es el encargo Unidad de Aprendizaje 1, que vale un 25%, para ustedes es el 8 de octubre. Tiene dos etapas. Durante esta etapa que estamos haciendo el microtúnel, estamos trabajando, ustedes tienen notas. A medida que vayan cumpliendo los objetivos van a ir teniendo un 7. Si no cumplen el objetivo del día, obviamente que baja la nota. Si en la otra semana llegan sin los cálculos hechos, obviamente que no van a tener un 7 porque van a estar haciendo el trabajo ahí durante la clase cuando ya deberían tener los cálculos listos. Entonces, esta semana que viene, su objetivo es fertilizar, instalar la cinta de riego y instalar el agachado. Eso es lo que tenemos que dejar listo esta semana. Y así vamos a ir cumpliendo objetivos semana a semana. Pero tiene una segunda parte, y esa segunda parte es que ese día 8 de octubre ustedes tienen que llevar a Pirque con una linda maqueta de boli invernal. ¿Ya? El tema de los cálculos, usamos los mismos. ¿Para la fertilización? Sí. Con aporte de suelo cero. Para los cálculos de fertilización, aporte de La suelo. misma densidad pareja y la Sí, pero si no hay ese cálculo de aporte de suelo. Es tu requerimiento menos. Porque lo tengo los de la. Es que si la aporte de suelo, no está ahí la densidad pareja. Ah, 3 metros cielo. Profesora, con respecto a la maqueta, está todo en la pauta, ¿cierto? O sea, tengo que armarle la pauta para esta, porque yo la rúbrica que tengo es para el proyecto completo, que es el que vamos a terminar al final del semestre. Acá tengo que armarle la rúbrica, pero tal vez está en la generada porque me la pide ahora el ABA directamente, me dice, en esta parte tiene que haber una maqueta. Yeah. Pero esta maqueta es netamente el esqueleto, la estructura del invernadero, no va a tener nada más. Ustedes en esta primera unidad, como nosotros vamos a ver tipos de invernadero, material de cubierta, ustedes tienen que decidir eso, decir qué tipo de invernadero, vamos a ver ventajas y desventajas, que usted va a decir, ah, mira, yo me quedo con el invernadero de madera, que va a tener un doble capilla, por estas razones. O voy a decir, no, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un túnel nomás, como el que estamos trabajando en Pirque ahora, que es así redondito. Voy a un túnel, pero por estas razones. O voy a decir, voy a hacer un túnel elevado, que es el hecho que es así recto y su techo es así curvo. Claro. O voy a decir, no sé, no deberían, pero alguien va a decir, quiero un parral porque es más fácil hacerlo, que es el cuadrado. Pero ese tiene un montón de desventajas. Pero si alguien dice quiero hacer un parral, tendrá que justificar por qué quiere hacer un parral. Pero esa es la primera etapa. Ahora te voy a decir qué tipo de invernadero van a hacer y qué material de cubierta le van a poner. Eso es la maqueta de esta primera nota. No la van a poder votar porque la van a tener que guardar, porque al final del semestre le tienen que presentar el proyecto completo. Y ahí a ese invernadero le van a tener que instalar sistemas de calefacción, de ventilación, el cultivo y todo para que la maqueta ya quede linda con todo el cultivo y todo eso. Entonces, ¿era 30 por 30? Yo les digo que en un espacio de 30 por 30 o 50 por 50 es más que suficiente, no más que eso, porque para que no hagan cosas tan grandes. No a escala, por lo que les dije la otra vez, porque si hacemos ancho y largo a escala, el alto no puede ser de 3 centímetros de alto un invernadero, porque son 3 metros, 4 metros lo que es de altura un invernadero. ¿Ya? Pero sí que sea que se note lo que esté representativo, pero no a escala. ¿Ya? Eso tienen que entregar acá el 8 de octubre para que vayan pensando si lo van a hacer metálico, si lo van a hacer de madera, cómo, porque obviamente su estructura tiene que asimilar lo que están diciéndome que es. Si es metálico tendrán que tener alambre, tendrán que pintar los palitos metálicos para que parezcan fierro, y si es de madera basta con los palos de maqueta que quedan súper bien cuando son de madera. Plástico, de repente sacamos el Pirque si quieren plástico de invernadero para ponerle encima. Si alguien quiere hacer con algo más duro, igual pueden usar como las micas estas de transparencia, esas micas que se pueden usar como que fueran como policarbonato. No sé, ahí vamos a ir viendo materiales y van a ir viendo ustedes qué les sirve para armar su invernadero. Pero esa es la primera etapa. Y después, al final del semestre, tenemos un proyecto completo y ahí vamos a ver si la maqueta la metemos en esa presentación o en esa presentación. Pero la van a tener que usar al final con el proyecto completo, climatizado y todo su invernadero. ¿Ya? Esas son las 4 evaluaciones. Y bueno, esto es lo que están haciendo en Pirque, trabajo en grupos de 4 integrantes, ya todos tienen sus especies de verano y además vamos a hacer algunos trabajos en invernadero. Y esta es solamente la actividad 1 de práctico, que es la maqueta, más los trabajos semana a semana con algún PPT cuando presenten su maqueta y digan por esta razón elegimos nosotros esta maqueta, este tipo de invernadero, bla bla bla, para que me justifique. Eso, en cuanto a lo que tenemos para evaluaciones, ¿ya? ¿Dudas con lo que tenemos ahí? Tenemos salidas, hay 3 fechas propuestas con la Claudia, por ahora la que sí o sí va es el 9 de septiembre, que es día lunes. ¿A dónde, profesor? Para el lado Rascahuado. Para hacer. ¿Qué día vivió? Lunes 9. Pero no tenemos clase. Acá. Pues no tenemos lunes clase. 9. Acá. ¿Ah? No tenemos clase. Pero tendrán Lunes 9.
¿Por qué no estoy saliente de trabajo? Porque el lunes nosotros tenemos clases todo el día y la salida igual se extiende y el martes tenemos solo en la mañana. En la tarde igual tenemos transporte, no podemos salir. ¿Tiene visita al- Ya, pero si van a venir el lunes pero no vienen el martes, Pero lo mismo. pues igual fue ahí, son las más entretenidas. Ah. Son las más entretenidas de salida. ¿Está bueno? Sí, está bueno. Al menos el teléfono. Ya. No sé, para los casos de la vida, si suele tomar el mismo día, ¿cierto? Chévere. Ya. Terminamos. Dudas, se acabó la clase. ¿En serio? No, ¿Quieres hamburguesa? ¿Eh? Voy a pasar la lista de hoy y vamos a hacer esa diago chiquita y después les vamos a ver. No, yo tengan súper claro, cuando esta clase de cálculos no hay PPT. Entonces, cálculo de la pizarra, por lo tanto, si faltan a la clase, no hay PPT de respaldo. Los ejercicios siempre yo lo hago en la pizarra porque es más fácil, es más entendible y tener un PPT pasando los cálculos así. Así que lo mismo que hicimos con fertilización en el semestre, ahora vamos a usar los cálculos del tercero, va a ser en la pizarra. Todo el ejercicio en la pizarra. ¿Ya? El favorito de Dios. Ya, la lista del equipo, Benjamín Adame, la Débora, Aileen, Jason, Ronald Serra, María Interna, Linda, la Nati, Camilo, Renato, Pablo, ahí aparece, John, Matías León, Jerry, Vicente, Peloví, Esteban, Carolina, Ale también, también, Lebet, la Fanny, Santiago Muñoz apareció, la Noelia, ambas, Rubén, Noah, Alejandro, Ronald, Matías, Paulina, no estaba detrás, ¿no? Sofía y Belén. Ok, ya. Oh, ella dijo que iba a terminar ahora en marzo. Pero este semestre está desvalorado. Pero dijo que iba a ir a hacer al sur. Iba a ir al sur del sur. Cierto, profe, es mal hablar. Ya. Para los que llegaron tarde, dijimos al inicio que si bien siempre la asignatura del primer día parte con introducción, ¿Qué me interesa? nosotros hoy día no íbamos a partir con introducción, íbamos a partir con los avanzados, porque es lo que van a hacer el próximo práctico. Entonces prefiero pasar la materia para que sepan qué es lo que están haciendo y por qué. ¿Ya? Y por lo tanto el otro jueves vamos a ver microtúnel, porque la siguiente semana les toca armar el microtúnel. Y después de esas clases nos vamos a meter con los cultivos forzados, estos sí, las justificaciones, y de ahí nos metemos con el invernadero. ¿Ya? Así vamos a ordenar el curso para que podamos ir teniendo la materia un poco antes de cuando la estamos aplicando en los trabajos.
Por lo tanto, vamos a hablar de acolchados hoy día y yo les pregunto qué es y para qué sirven los acolchados. ¿Qué es? ¿Qué es un acolchado? O mulch. Es una cubierta Ya es una cubierta. para mantener la humedad. Mantener temperatura. Ya, a ver, ustedes dijeron que sirve para mantener la humedad. Temperatura. También sirve para Profe, evitar que crezcan malezas. Deja la maleza, eso mismo. No, de copión. Que te demore mucho. Pero no levanté más la voz. Sí, no, si está bien. Si sabemos que es seco. Si se crees ahí seco. Mantener o ocultar. Ya, no crezcan las malezas, por ahí dijeron que no erosión. Ya, es una cubierta, quedamos que era una cubierta. Y esa cubierta puede ser vegetal o puede ser de plástico, ¿cierto? De polietileno. En la parte, las personas que son más orgánicas y todas esas cosas, obviamente que pueden usar cubiertas vegetales, como paja, que le ponen trigo encima de los camellones, o de repente, no sé, acá en edificios, muchas veces los jardines ponen los edificios, tienen unos chips de colores, que se ven bien bonitos, pero también cumplen un efecto un poco como los acolchados. Ya creo que tengo un celular cargando ahí. No es mío, si ya lo comentaron. Alejandro. Que porfía. Si no te ya te no sé de pero yo Mira, mira. no hay más opción. Ya, y en el caso de, bueno, los agricultores en general utilizan polietileno. Ahí vamos a ver que si bien no está dentro de las desventajas, pero una principal desventaja de utilizar los acolchados de polietileno es la basura que dejamos después. Porque al final de la temporada hay que sacar todo ese plástico y hay que ver qué hacemos con él. Porque no se puede reutilizar. Porque queda todo deforme, porque queda quemado, porque y ya obviamente tenemos que sacarlo para volver a preparar el suelo y volver a instalarlo, ya no es lo mismo. Entonces queda bastante basura con eso. Ya, entonces, ¿para qué sirve? Me dijeron mantener o aumentar temperatura, mantener esa humedad. Esto no era la humedad. Mira, mantener humedad, era acá lo que dijo la idea. O aumentar, sí, mantener o aumentar temperatura, era ahí, no era la humedad. Dijeron para que no crezcan maleza, dijeron que no había erosión, ¿para qué más? ¿De Blas? Yo estoy poniendo todo lo que me digan, no estoy diciendo que todo esté bien, esto lo que sea. Evita el desarrollo de plagas. Tengo la biblioteca en mi mano. ¿Qué más? Estrategia de la helada. Porque deberíamos mantener la temperatura. No, pues regularía. Estrategia de las plagas. Regula la temperatura del suelo. Aquí está la temperatura. Algo de guía de temperatura. ¿Algo más? Andamos más lejos. A la clara de salir. ¿Para poner el tuyo? Sí. Entonces, como entregarle como, Hay una de los dos. entregarle como estructura que diga. Darle caché. ¿Por qué? Cosen. Ya. Ya, digamos. Dos cosas. Yo creo que ahora fue para los perros. ¿Qué? La protege a los microorganismos. Altura, sí, para que altura la barra del perro. ¿Algo más? Por eso la entrenáis, pues, sí. Yo he visto perros que escarban y enterráis la isla semilla. El aumento de la materia orgánica. Aumenta la ordenanza. Puede ser. Con esta gran humedad. Miren, ya esta foto obviamente no es porque las cultivas no tengan acolchado, pero sí puede ser una causa súper viable de que, por ejemplo, las lechugas, que son cultivos muy bajos, muy rastreros, cuando no hay acolchado y tenemos mucha humedad debajo, tienden a empezar a pudrirse las hojas desde abajo hacia arriba. Tomates también, cuando no están en tutorado, si están en contacto con el suelo, también hay pudriciones, hay ataque de babosa, hay ataque de caracoles. Tenemos, en ese caso, esta si bien no es una hortaliza, pero la frutilla también está ras de suelo y también es un cultivo que hoy en día se está utilizando bastante en los acolchados.
Obviamente acá hay otro problema detrás. Primero obviamente protegemos el fruto que no se contamine, que no se pudra, pero por otro lado está el problema de qué hacemos con los estolones de la frutilla, porque van a quedar todo encima del acolchado. Pero ahí obviamente hay que hacer recolección, enraizarlo de otra manera, ya no pueden enraizarse directamente junto con su planta madre. Pero en cierto modo también ayuda en esto que uno dice, en la calidad de lo que estamos produciendo, en la cantidad de lo que estamos produciendo, son parte de las ventajas que podemos encontrar en los cultivos, en este caso de los acolchados. Dice la primera, precocidad en las cosechas. ¿Qué quiere decir eso? Con la cosecha ya la Que la cosecha es algo antes. ¿Y eso es positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué? por el mercado de venta. ¿Qué pasa con el mercado? Porque si salimos antes, yo pongo el valor, fijamos el precio, por así decir. Yo voy a hablar ahora en este semestre, a nosotros nos interesa bastante, lo vamos a ver con los minututores, lo vamos a ver con los invernaderos, a nosotros nos interesa salir como primores. ¿Y qué quiere decir que yo sea un primor? Que salgo antes del mercado. Que salgo antes, que soy la primera en salir al mercado. Eso es lo primero, ser el primor. Y en el caso al tener cultivos como primores, si yo soy la primera en salir al mercado, ¿qué ventaja tengo en ese sentido? El mejor precio. Que tengo mejores precios. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de cultivos forzados, cuando vamos a hablar después de, sobre todo los invernaderos, bueno, en el caso de los pignotuneles queremos salir como primores, en el caso de los invernaderos como primores o tardíos. Porque en el caso es ahí donde me interesa salir primero, porque ahí encontrar los mejores precios cuando no está el aire libre. Nosotros por lo general no queremos salir en plena temporada, porque no nos conviene. Fíjense, estamos en agosto y al Jumbo ya llegó la salida. Yo la vi, en la película. Así una bolita. Yo creo que eso se hacía sin semilla, porque son unas chiquitas redonditas. Entonces yo fui al Jumbo de otra fuente y di la salida. Estuve así. Valía 5.500 pesos. 5.500 pesos. Una salida. Perú, Brasil, ¿ah? Brasil y Perú son los que principalmente traen fruta, sandía, bueno, llegan primero acá. Pero son una bolita. Pero sí, se parecen a los chicles que venden en sandía, son igualitas de redondita y con los mismos colores. Muy linda, pero estaba a 5.000 y tantos pesos esa bolita chiquita. Obviamente después de temporada se compraron sandías grandes a 3.000 pesos, 5.000 pesos, pero aquí una cosa así, a 5.000 y tantos. A eso están llegando obviamente al supermercado. Ya llegaron y estamos en agosto. Esa sandía es imposible que la produzcamos en el libre. O sea, todavía estamos en fecha de establecimiento del libre. En octubre recién podemos estar en el y acá ya llegó la sandía. Entonces eso es importante. La precocidad para nosotros es súper importante porque queremos mejores precios. Ahora de mano de obra. ¿Por qué? Principalmente en el control de maleza y en reducción de aplicaciones fitosanitarias. Vamos a ver que en el caso de los acolchados, obviamente una de las ventajas que se le busca es el buen control de malezas. Vamos a ver ahí que hay un depende. ¿Ya? Aumenta la calidad y cantidad de cosecha. Si bien se ha demostrado que con los acolchados yo logro salir antes, pero también logro mayores rendimientos. Vamos a ver dentro de todos los efectos que tiene el acolchado, por qué logramos esos mayores rendimientos. Evita pudrición al impedir el contacto del fruto con la tierra, lo que veíamos en este caso con la frutilla, lo que veíamos con el tomate. Acá hay también tiene una ventaja de que los cultivos, como mantengo la humedad en la parte superficial, los cultivos tienden a desarrollar toda su masa de raíces en los primeros centímetros. ¿Por qué eso es una ventaja? Porque eso me ayuda también a controlar los riegos, que pueden ser riegos más cortos. En este caso, lo importante acá es que nunca eliminen riegos. El hecho de tener un acolchado no implica que voy a eliminar riegos en la temporada. Voy a tener riegos más cortos, tal vez, más controlados. Y el hecho de que el desarrollo superficial, también los nutrientes están más disponibles, tengo todo ahí para que mi planta se desarrolle bien. Vamos a ver que dentro de los cultivos que mejor se adaptan a los acolchados son las cucurbitáceas. ¿Por qué? Porque ellas por inercia, por la genética, ya tienen su masa de raíz en los principales centímetros. Por lo tanto, son las que mejor responden a los acolchados. Les voy a mostrar después todos los estudios que se han hecho con distintos colores, son con cucurbitáceas, principalmente. Disminuye el riesgo de heladas, algo que hoy estaban hablando que algo pasaba con las heladas. En el caso de los acolchados, disminuimos el riesgo, se los voy a mostrar ahora cuando veamos los efectos. Mínimas pérdidas de agua de evaporación
Y ahí tiene que ver por el hecho de que nosotros tenemos nuestro acolchado plástico, están los hoyitos por donde está la planta, y acá está el riego, acá hay humedad. ¿Qué pasa en el día cuando hace calor? El agua empieza a evaporarse, ¿cierto? Pero el vapor va a quedar acá, porque va a ser muy poquito el que va a ir saliendo por acá por esta leyita de la planta. Y después cuando bajan las temperaturas, ¿qué pasó con todo este vapor de agüita? Se condensa y después vuelve al suelo. Entonces por eso podemos mantener menos evapotranspiración y tenemos menos pérdidas también por evaporación de agua. Aumenta el nivel de materia orgánica, alguien lo dijo por allá. ¿Por qué aumenta la cantidad de materia orgánica? Porque las malezas acá abajo igual van a germinar. Igual van a estar germinando debajo del acolchado. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Como la idea es que el acolchado no pase luz para acá, las plantas terminan muriendo. ¿Y quiénes están aquí abajo? Los microorganismos. Todos los microorganismos esperando que esas malezas casi que se mueran y ellos hacerse cargo de ellas. Entonces obviamente las degradan y producen materia orgánica. Entonces tenemos materia orgánica debajo del acolchado por efecto de las malezas que quisieron competir con nosotros. Profe. Es que lo de la temperatura te lo voy a mostrar después, porque hay un depende ahí también. No es 100% siempre que solo aumente la temperatura. Lo vamos a ver. Hay un efecto de un depende ahí. Y lo vamos a ver ahora cuando veamos los efectos de la temperatura. ¿Ya? Ahí va a quedar aclaradísimo la venta. Permite aprovechar suelos poco profundos, porque estamos diciendo que las raíces se concentran en las primeras estratas, por lo tanto los pueden tener suelos menos profundos. Bajo costo de mantenimiento, acá yo pintar el acolchado y no me preocupo más de él. No es como que hay que ver si aquí, qué pasó acá, que no sé qué, a menos que pase alguien ahí lo quise y lo rompe la receta. Pero más que eso, no. Dice muy adaptable al riego localizado, es que más que adaptable, sí o sí tiene que ser riego por sí. Porque no podemos hacer un riego superficial, no podemos regar por sur, pero regar porque el agua como llega a nuestro cultivo. Evita la erosión del suelo, algo que también dijeron por allá para qué servía. Reduce las necesidades de agua, lo decíamos porque en este caso vamos a hacer riegos más cortos, porque vamos a mantener la humedad bajo el acolchado. Pero también hay cosas negativas, así como tenemos tantas cosas positivas, también hay cosas negativas. Imposibilidad de enterrar abono o ambiental durante el cultivo. Vamos a ver que nosotros el lunes vamos a fertilizar, vamos a hacer la fertilización de fondo, vamos a instalar el acolchado y después si quisiéramos volver a fertilizar, la única opción que nos queda es hacerla con el fertilizante. Porque no podemos volver a sacar el acolchado y empezar a echar el fertilizante de nuevo y volver a taparlo. No, por lo tanto, las enmiendas hay que hacerlas al principio y ya después ya no puedo hacerlo de manera así enterrada de forma manual. Fue fuerte consumo inicial de nitrógeno, nuestra planta va a estar creciendo muy rápido en la primera etapa, todo su crecimiento vegetativo, por lo tanto va a estar un poquito más demandante el nitrógeno en la primera etapa. Aumenta el riesgo de asfixia radicular, ahí va a depender del cultivo, pero aquí va directamente relacionado un poco qué pasa con los suelos que son pesados. Si mantienen mucho tiempo la humedad, podría llegar a algunos cultivos a sufrir asfixia radicular, y eso hay que tener cuidado con las adaptaciones de cada cultivo que estemos utilizando. Riesgo de incendios y proliferación de roedores. Ahí está enfocado ya a finales de temporada, en pleno verano, cuando hace mucho calor, que el plástico ya está un poco quemado, que tal vez de repente uno no sabe cómo, pero hubo una chispita con el sol y se puede prender un acolchado, porque ya está el plástico ya está reseco. Y los roedores es porque obviamente a las gauchitas les gusta estar debajo de la acolchada calentita y de repente cuando uno termine y saca el acolchado y se encuentra ahí niditos de gaucha en el medio de los acolchados. Puede pasar, puede pasar. De repente sí, de repente va. Ya, algo que también tenemos alto costo de establecimiento, porque acá decíamos, no hay costo de mantención, el costo está para establecer. Tengo que comprar el plástico, tengo que pagar la mano de obra para que lo instale, ahí hay costos, pero no de mantención. Lo que decíamos, inadecuado en suelos húmedos y pesados y incompatible con riegos tradicionales. Pero me decía, ¿es más sugerido? No, tiene que ser riego en este caso por cinta, porque los tradicionales no los puedo usar con los abuelos. ¿Ya? Veamos los factores que afectan al acolchado. Profe, pero allá en la Católica había riego por aspersión. Ah, pero eso es lo que está arriba, pero nosotros lo vamos a modificar. Ah, Nosotros ustedes van a tirar cintas el lunes, van a quedar las cintas tiradas y después me tienen que interconectar todo eso de ahí donde está la llave, me tienen que conectar el flac abajo para que las cintas se conecten para correr.
nosotros le vamos a instalar el riego para abajo. Lo que pasa es que ese No. riego es de invernadero. y lo que Los vamos- es que ese riego por arriba yo creo que era porque tenían unas parras en tambores, no sé qué, bla, bla, bla. Ustedes tienen cubritas y solanáceas. Ninguno de esos cultivos se puede regar por arriba. No se tengamos la escoba. No, para matar llenos de hongo y todo. No. Ninguno de los cultivos que ustedes tienen se puede regar por arriba. Ya. Factores que afectan el acolchado. Y partamos con lo que ustedes dijeron. Acá. Mantiene la humedad. Y acá estamos hablando, el dibujito que yo les había hecho allá en la pizarra. El hecho de que tenemos un acolchado principalmente plástico, en este caso, igual los acolchados orgánicos también mantienen la humedad, porque también te mantienen más húmedo el suelo por más tiempo. Pero aquí está el efecto de que principalmente en los acolchados plásticos está el hecho de que yo riego, pero hay menos evapotranspiración, no se pierde tanta agua por evaporación y la mantengo bajo el plástico y vuelve a hacer ese ciclo de que se evapora, se condensa y cae, se evapora, se condensa y cae. Entonces tengo ese efecto que puedo mantener más humedad, en este caso por más tiempo, ¿ya? A pesar de que el acolchado ahorra agua, dice ahí, no puede considerarse de ninguna manera como un sustituto de riego. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Qué más puedo manejar? Esto, temperatura. ¿Cuál es el acolchado que más calienta el suelo? El negro. Plástico negro. ¿Cuál es el negro? Seguro. Yo busco los negros. Escuché harto. El negro. Pero escuché por ahí entre medio transparente. Profe, ¿pero a qué se va? ¿Que por ejemplo el plástico se calienta más rápido o que mantiene más la temperatura? No, dije, ¿cuál es el plástico que más calienta el suelo? Eso dije. El negro, el de color. No, porque el negro mantiene el plástico transparente, se calienta más rápido, pero se enfría más rápido. Pero es que debiera ser el color de plástico, profe, porque no debiera, la pregunta no debiera ser qué color de plástico, porque el plástico nos referimos de lo que está hecho, no al color. Yo dije, ¿qué plástico, qué polietileno es el que más calienta el suelo? Pero eso tiene que ver con los colores. Ah, ya, sí, hay que dejarlo claro. Esta realidad se da clara. No hay que saber. Es que lo que va a salir en la mañana tuve ese mismo problema por dejar a afuera. Todo el rato. Todo el rato empezó así en la puerta. Pero salió, llegó tarde. Llegó tarde y volvió a salir. Ah, pero ¿saben las reglas? Eso es que yo no salí a explicarle por qué no le abrí la puerta. Porque ahorita estamos en el segundo semestre, ya te lo expliqué el primer semestre, de que a los 15 minutos ya no sale porque interrumpes la clase. A menos que sea algo necesario. Pero sí, claro. Los chicos me decían, pero profe, háblele que no me interrumpe y no me concentra. Y yo me quedé callada, mientras tuvo así, terminó la clase y esto se iba a la clase. No, no abrí. Porque ya había entrado los 15 minutos tarde y le dijo, es que quiero ser conforme, sí, porque no fuiste los 15 minutos cuando llegaste tarde antes que te abriera la puerta. Entonces eso. Ya A lo mejor tenía problemas de filtro. Ya, Pero a quien no le golpeó, le mostró el reloj así como que estaba a los 15 minutos. El no. no los chicos me dijeron porque eso no quise y se daba la cabeza. Acá lo que están viendo en este caso de cuál es el plástico, cuál es el color, porque el transparente no tiene color, pero cuál es el que más calienta el suelo, en este caso es el transparente, no es el negro. Porque el negro mantiene más Porque ¿cuál es qué cosa que utilizan para hacer solarización? transparente. El transparente. Porque si fuera el negro el que más calienta, porque no utilizamos plástico negro para hacer solarización. Sí, pues entre otras cosas. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es el hecho de que en el caso del plástico transparente, como te decían, deja pasar todos los rayitos. Hay algunos que se rebotan también, rebotan muy la luz, pero deja pasar todos los rayos. En este caso, lo que tienen que pensar, yo tengo el sol. Cada rayito de sol que llega acá al suelo tiene 3 tipos de luz. Yo he visto, Tiene profe, ultravioleta, tiene el espectro visible
infrarroja. La luz ultravioleta no nos sirve para nada. La luz ultravioleta vamos a ver que lo único que nos hace es quemar los plásticos. Y eso va a ser lo que vamos a tener en los invernaderos. El espectro visible es el mismo espectro que utilizan las plantas para hacer la fotosíntesis. Es la radiación fotosintéticamente activa, está en el espectro visible. Y el infrarrojo es el calor. El infrarrojo es el calor. En el día, el infrarrojo llega y se penetra en el suelo, y en la noche ese calorcito se libera. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver después, que es lo que nosotros queremos como efecto invernadero. Lo que nosotros queremos es que el invernadero en el día deje pasar todo el infrarrojo y que en la noche ojalá lo acapare y no lo deje salir para que nuestro invernadero se mantenga calentito. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá en el suelo? Que lo que tiene que ver con la temperatura. Si yo tengo un plástico transparente, como deja pasar todo el infrarrojo, queda acumulado en el suelo y tengo más temperatura. ¿Qué es lo que hace el negro? Porque el negro, digamos que es un color egoísta. El negro agarra calor pero se lo deja para él. No lo transfiere. Yo no fui. No fue John, no dijo nada. La persona, no. Yo no fui, solo por allá. ¿Cómo si no? Fue por un comentario que hicieron por ahí atrás. Ya, entonces, y acá, por acá les decía, cuando uno se pone una polera negra, como que se tiende a calentar. Sí, pero se calienta la polera. No me digas así. Ya, pero como dice, es la polera la que se calienta. Y uno siente como que los jeans como que te queman. Pero porque la prenda es el color negro, es que retiene el calor, pero no lo transfiere. ¿Ya? En el suelo pasa lo mismo. Nosotros vamos a ver que el plástico negro, durante el día, el calor del suelo va a ser el mismo que si yo no tuviera ningún acolchado. Porque se va a estar calentando. Y durante la noche, sí vamos a poder tener unos 2 o 3 grados más, pero por el efecto de que hablamos de los infrarrojos, que se van a ver acumulados en el suelo y que en la noche van a empezar a liberarse. Y como está el plástico los va a retener para que no escapen un poco. Entonces, por ese efecto es que puedo tener un poquito, o sea, no es que controle la edad, sino que disminuyes el efecto por la baja temperatura, porque tú logras subir 2 o 3 grados más. Por lo tanto, si queda una helada de menos 2, quedaste en 0, por lo menos alrededor de la planta. Entonces, el efecto dañino de la helada puede ser menos que si no tuvieras una cuchara. Pero en este caso, el plástico negro calienta en la noche, no porque él en la noche diga, ya bueno, te voy a devolver el calor que me agarre para mí, no, es porque el calor que se acumuló en el suelo se empieza a liberar, y como hay un plástico se retiene un poco más, y por dónde va a salir ese calorcito, va a ser justo por el hoyito donde está la planta. Entonces la planta, su temperatura a su alrededor es un poquito más agradable que la temperatura que hay en el ambiente. ¿Se entiende? Por eso que de repente le ponen plástico negro y después encima los frescos. Que toque todo el día. Dígale, cierra la puerta por fuera. Sí, así como correr otro chisme, te favoritos con el chisme que yo dejé entrar a la otro atrasada. No, lo que pasa es que de aquí nomás. Usted va a ¿Cómo se describiría de toda la otra afuera? Usted nos dijo nosotros. Ya, pues, luego hay una infiltrada. Si sale, la sale más sale. Eso. Profe, yo me vi la película de la Por chismoso. ¿Quién fue el chismoso? ¿Ah? La Ibe está aquí. Ya ver. Entonces, lo que tenemos que acá en el caso que yo decía de las películas, acá dice, durante el día de temperatura bajo en suelo polietileno negro, es lo que yo les decía, la misma que si no tuviera polietileno. ¿Ya? Y por la noche vamos a tener 2 o 3 grados más caliente que va a empezar igual que la historia. Pero mándenle un WhatsApp. ¿Quién es? Ya, pero ¿cuál es el efecto acá en el caso de la temperatura? Dependo netamente de los colores, porque si bien hay algunos colores que me pueden ayudar a mantener temperatura o a tener más calorcito, el blanco me baja temperatura.
Entonces la temperatura no es que siempre la voy a mantener o la voy a aumentar, también puedo disminuir temperatura de acuerdo a los colores de los acolchados. ¿Ya? Profe, el naranjo para llegar. Después te voy a mostrar. Viene después los colores. Vienen después los colores. Ya, hay algunos, ustedes decían, ya es polietileno, lo que estaba diciendo yo de que es polietileno. Pero también tengo otros materiales. Eso le preguntaba yo. Hay PVC, hay EVA, que el EVA es un nombre así de largo, que se los voy a dar después cuando veamos los materiales de cubierta, porque es etimil, no sé qué, bla, 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 bla. Es muy largo. Por ahora es EVA. Pero son dos materiales de cubierta distintos al polietileno, que en este caso, ¿qué es lo que tiene? Es que ellos pueden lograr incluso 2 a 3 grados más que un plástico transparente. Son materiales que pueden lograr más temperatura, pero no se usan. ¿Por qué? Porque son más caros. Entonces seguimos usando solo el polietileno con los distintos colores. ¿Ya? Pero también duran una temporada. Podrían durar un poco más, pero es que al final, más que porque el material dure 1 o 2 temporadas, es porque tú tienes que sacarlo y volverlo a instalar. Es como eso. Y ahí es donde lo dañas. Porque vas a ver que el hecho de irle tapando en los bordes, lo que van a hacer ustedes, es durante toda la temporada eso se aprieta y después para sacarlo es imposible que tú saques toda la tierra sin dañar el acolchado. Porque más encima la película acolchado es súper delgadita, entonces es súper fácil pasarla a llevar y romperla. Otro efecto, control de malezas. Acá ya dijimos cómo era el efecto del control de maleza. Acá el efecto del control es netamente por no dejar pasar la luz hacia el otro lado. Por lo tanto, si yo digo, ¿todos los acolchados tienen un buen control de malezas? No, depende del color. Si yo tengo colores que sean muy claritos y que me dejen traspasar la luz, las malezas van a crecer igual abajo. Acá tiene que ser solamente los acolchados que son de colores oscuros, que no dejan pasar la luz, son los que tienen un buen control de malezas. Por ejemplo, en Birke teníamos uno que era solo blanco, por los dos lados. Por lo tanto, y era muy delgadito, por lo tanto cuando poníamos acolchado, durante el semestre después había así como una almohada de maleza, sobre todo maicillo, porque la luz pasaba y la maleza igual que hacia abajo. Y había uno naranjo también, y el maicillo realmente rompe los acolchados, es bastante así poderoso. Y había uno naranjo también, que también era muy delgadito, que también dejaba pasar la luz y también hacía el hecho del efecto de que salía la maleza hacia arriba. De hecho, hubo una sección adentro del invernadero que dejaron mal tapado el borde del acolchado. Y de hecho, un día llegamos y creció tanto el maicillo que les levantó el acolchado. Tenían así tanto levantado el acolchado con las plantas de maicillo abajo del acolchado. Entonces, y eso era por el efecto de que era una capa muy delgadita y además un color muy clarito. Entonces, dejaba pasar luz, la maleza crecía igual. ¿Vamos a aplicar algo por los colores que hay? No van a aplicar ningún producto químico. Vamos a tener solo el acolchado y a ver qué pasa debajo. Pero no está certificado para mí. Ya aplicaron. Se supone que ya aplicaron herbicida antes que nosotros entráramos a trabajar. Aplicaron herbicida para matar toda la chépila que ustedes estaban sacando. No estaba toda brotadita, pero sí aplicaron. ¿Ya? Entonces, por eso dice, el acolchado elimina la mayoría de las labores de control de malezas. El color de la cubierta plástica tiene una clara influencia en el desarrollo de las malezas. Por eso aquí depende del color del acolchado si controla o no controla las malezas. ¿Ya? Algo que nadie dijo. El uso de acolchado aumenta la concentración de CO2. ¿Y por qué aumenta la concentración de CO2? Por lo que dijimos que había pasado aquí abajo. Están las malezas germinando, brotando, llegan los microorganismos y se las hacen retroceder. Entonces, todo ese proceso de degradación hace que se genere CO2. Entonces, ese CO2 que se genera aquí abajo, ¿por dónde sale? Por el hoyito que está la planta. Por lo tanto, la planta que hace, lo agarra la salida y lo absorbe. Por lo tanto, aquí tenemos parte de lo que dice por qué la planta crece más rápido, por qué la planta tiene más producción, porque le tenemos agua disponible, porque más encima tenemos más CO2 disponible para la planta, y además, en algunos acolchados, que viene el otro efecto que viene después, tenemos más luz. Eso sería por solamente los colores históricos. Claro, cuando viene con la parte del control, pero en este caso, siempre que tengas el efecto del control de maleza, vas a tener el hecho de que el CO2 va a aumentar debajo de tu acolchado.
Pero igual los microorganismos van a estar descomponiendo algo. Importante, si tengo un plástico, por ejemplo, que sea más clarito y que haya en maleza, igual abajo va a haber un proceso de descomposición. Porque como decían por ahí, tal vez van a estar protegiendo los microorganismos y ellos van a estar ahí súper contentos descomponiendo materia orgánica, pero cualquier CO2 que salga siempre va a salir por el hoyito de la planta. ¿Ya? Y dice, esta es otra razón por la que las plantas con agujero plástico tienen una tasa de crecimiento superior a la. ¿Ya? Ya. Y el último, tenemos el efecto de la luz. Y acá, en el efecto de la luz, tiene que ver con los colores. ¿Ya? Si yo tengo un suelo cubierto, sin acolchado, de la luz que llega de lo que se llama de los rayitos del sol, hay un cierto porcentaje que se refleja. En este caso se dice que es un 20% de la luz que llega al suelo, la refleja el suelo hacia el exterior, hacia arriba, hacia la planta. Si ustedes tienen una película de plástico negro, como dijimos, el negro es el más egoísta, el sol absorbe él, por lo tanto refleja solo un 4% de luz hacia el cultivo. El transparente, a pesar de que deja pasar todo el infrarrojo, pero también su color hace que refleje luz hacia la canopia, en este caso cerca de un 48%. Pero los plásticos metalizados reflejan casi el 80% de la luz que llega al suelo, lo reflejan hacia el cultivo. Entonces ahí es donde uno dice, tengo más luz, tengo más humedad, tengo más CO2, la planta crece feliz y mucho más rápido. Plata, color como el papel aluminio. Y brilla con el sol. Son color metalizado. Es un color plateado. Así se pone mi perrito. La salida estaba Esta sección va a trabajar con el plata negro. También se dice que en este caso los colores metalizados por el espectro lumínico que reflejan tienden a desorientar algunas plagas como los pulgones, las mosquitas blancas, como que se desorientan un poco con esa luz y atrae a las abejas. A las abejas les gusta ese color metalizado. ¿Ya? Un rollo. Bueno, acá decíamos que los plásticos son especialmente beneficiosos para cultivos que tienen un sistema radicular superficial y por eso yo les decía que los mejores que responden son las cucurbitáceas al uso de los acolchados. ¿Y por qué? Ya, hagamos un resumen de los efectos de los acolchados. ¿Qué pasa, compañero? Hizo una pausa, el profe dijo lo más sabio. Me dio un ticket de boleto. Ya, efectos. ¿Quería boletos? Efectos. Ya, tiene que ver con CO2. ¿Qué más? Mejora la composición. ¿Qué efectos vimos? Vimos 5 efectos. Mantiene y disminuye la temperatura. Temperatura. ¿Qué más? Controla maleza. Humedad. Y por último teníamos humedad. Teníamos 5 efectos. La pregunta ahora es, ¿aumenta o disminuye? Según el color. CO2. Aumenta. En el caso acá, con el CO2 siempre vamos a decir que aumenta la cantidad de CO2 que está cerca de la planta, ¿cierto? Temperatura. Aumenta. Depende del color. Depende. ¿De qué depende? Del color. Po. ¿Y de qué depende? Del color. Depende, la temperatura depende del color, ¿cierto? Podemos tener algunos que aumentan y podemos tener otros que disminuyen y como el negro que en el día no hace nada, ¿cierto? El efecto de la temperatura depende. Pero el negro solamente controla maleza. El negro controla malezas, pero también ese como te ayuda, el plástico te va a ayudar por en sí a retener la humedad en la noche, pero en el día no tiene ningún efecto. La luz, También depende. Depende. ¿y de qué depende? Del color. ¿Cierto? Decíamos, hay colores que tienden a reflejar más luz consecutivo y tenemos otros colores que, como el negro, que no reflejan nada. ¿Control de malezas? Depende. También depende, y en este caso, ¿de qué depende? Que todos los colores oscuros No dejan crecer malezas. tienen un buen control de malezas, ¿cierto? ¿Y la humedad? Aumenta. La humedad aumenta, independiente del color. Vamos a tener que la humedad siempre va a estar aumentando, independiente del color. ¿Ya? Gracias. Ahora, el acolchado incide en alguna manera en relación a las enfermedades.
Es que lo que pasa es que lo que vamos a tener en este caso es que vamos a tener menos contacto, sobre todo en los frutos que son más rastreros, por ejemplo las sandías, por ejemplo en este caso, por lo tanto el ambiente va a estar un poco más seco alrededor de la fruta y eso va a incidir en que haya menos pudrición. Esto pero es como indirectamente por el hecho de no tener contacto directo con el suelo. Y la humedad no se supone que aumenta la humedad. Pero debajo del acolchado. No te toca la planta. Nosotros vamos a tener, y lo voy a ver cuando yo instale el que vas a tener tu acolchado y lo único que vas a tener es el hoyito donde vas a poner tu plantín. El resto está todo cubierto en el acolchado. Tu riego va por debajo. Por lo tanto, a diferencia como hablamos que cuando no hay acolchado, el riego por sur, por ejemplo, la cubrición se va corriendo a medida que la planta va creciendo. Acá la planta crece, pero tu riego está debajo, solamente en el sector de las raíces. Entonces no toca la planta. Lo que ahí hay que tener cuidado es el hecho que decíamos lo de la asfixia radicular, en caso de que tú no vayas que tiene el riego y en el caso de que tengas suelos muy pesados. Ahí es más complejo el uso acolchado. Pero en general, tu humedad queda debajo y se contiene bastante bien. ¿Qué está abajo de control de maleza? Humedad Humedad. y dice aumenta. Aumenta. Ya, algo que se puede preguntar, ¿qué pasa con el espesor, con el grosor de en este caso que utilizamos para los acolchados? En general, que sea más grueso incide principalmente en que te dure más el acolchado. Generalmente se utilizan plásticos bien delgaditos que van de 30 a 50 micras. ¿Qué estamos hablando ahí? ¿Qué es lo que es una micra? En cierto modo, uno dice, es más fácil decir así, los invernaderos utilizan entre 150 y 200 micras. Utilizan 0,15 a 0,20 milímetros. Acá estamos hablando de 30 a 50 micras. Estamos hablando de 0,03 a 0,05 milímetros. De ese grosor es nuestro plástico. Y dice 0,08 cuando sean para que dure el cultivo más de una temporada, es recién busco un 0,08. Pero el plástico de invernadero es de 0,2. Ese es el grosor que tiene un plástico de un acolchado. 0,05 micros. ¿Cuánto? No, 0,05 milímetros son 50 micras. Bueno, también hay que tener en cuenta que el plástico tiene que quedar estiradito, pero no tan tensado, por el hecho de que también tenemos que pensar que los plásticos en el día se expanden y la noche se contraen. También es importante que todo plástico que nosotros queramos instalar, ya sean acolchados, sean microtúneles, o sean los plásticos de los invernaderos, siempre se recomienda que la mejor hora para instalarlos es cuando hace más calor. Para hacerlo no es nada agradable porque uno termina todo achicharrado. Pero, ¿por qué cuando hace más calor? Porque es cuando el plástico se expande más. Entonces uno lo trata de dejar estiradito y cuando en la noche se contrae queda más estiradito todavía. Es como eso lo que se busca. Eso es lo que dice la hora de más calor. Algo importante siempre que estemos trabajando con plásticos, siempre que estemos trabajando en estas estructuras, ya sean acolchados, microtúneles o invernaderos, siempre hay que considerar excedentes. ¿Eso qué quiere decir? Que yo si tengo un camellón, usted dice, tiene su camellón que mide 0,4 metros y mide 50 metros de largo. ¿Qué ancho y qué largo debería tener mi plástico para poder instalarlo yo como acolchado? 50 y 60. No puedo decir, cómprame un plástico de 40 de ancho por 50 de largo. No, porque no me va a cubrir. 50 de ancho por 60 de largo. No, 60. 60 de ancho el camellón. 10 centímetros para cada lado. No se puede recortar, tiene que ser. No, igual, o sea, los de que no van a ser exactos para su familia, entonces son bastante más anchos que hay que ir trabajando, igual no puedes cortar. Pero la idea es que cuando tú vas a comprar, compres como exacto para no estar trabajando y dejando más desperdicio, en ese caso. Sería 0,5. ¿0,5 seguro? 10 para cada lado. Sería 1,4. 10 centímetros para cada lado. ¿Le va a dar un centímetro para cada lado? No, son 10 centímetros. Para cada lado. 0,41. Sería 0,4. Sería 0,60 ese, profe. Sería de plástico. 5 centímetros. No, 0,0. Dice 10 centímetros en cada borde para cubrirlo tierra. Un borde derecho, borde izquierdo. 10 para acá, 10 para allá. 60. ¿Sí? 0,6. Sí, pues. 10 centímetros para cada lado. Y arriba sería 70. Necesito que mi plástico tenga 10 centímetros más para cada lado, porque usted necesita echarle tierra encima para que 40 centímetros, 50 metros. Y de largo serían 70. No.
No, ahí lo dejamos. El largo 50, 50, no necesitas más porque el largo va a ser el largo de tu camino. Ah, ya. En el caso, y ahí no le vais a echar tierra, es como un parte Pero no se tapa el podéis taparlo, pero no es necesario. Pero en las orillas sí, en este caso el excedente, en el caso de los anchos sí lo necesitamos porque tú tienes que tapar por lo menos 10 centímetros para cada lado para que puedas tapar ese acolchado y te cubra tus 40 centímetros. Eso es importante. Obviamente por los microtones vamos a tener otro excedente, en los invernaderos tenemos otros excedentes. ¿Ya? Vamos a ver los colores. Profe, ¿de la placa esa de cemento continuo para el lado o no? Pero los chiquillos lo sacaron. No. Pero unos pedazos se sacaron. No, pero era como más atrás. Vale, Porque ¿lo sacaron? esa que estaba como a la misma altura de la edición, sí, es como que cubre el ancho del invernadero. Que ellos tienen el susto al lado. Pero tuvo unos pedazos que sacaron, pero esa es el inicio de que se nos pudieron sacar. Ya, miren, tipo de acolchado o colores. Tengo uno que es blanco y negro. Bicapa. Tiene dos colores el acolchado. Por un lado blanco, por otro lado es negro. Súper importante, y aunque ustedes creen que parece obvio, no es tan obvio, el hecho de que cuando yo tengo un plástico que es bicapa, que por un lado es negro y por otro lado tiene otro color, ese otro color es el que tiene que ir por arriba. Claro. Puede parecer obvio, pero he tenido alumnos que lo ponen al revés y dejan el negro para arriba. Si yo tengo un plástico que tiene dos Se colores, dejan más claro. ¿para qué compro un plástico de dos colores si voy a poner el negro para arriba? Ah, ya. El negro transfiere, pues, cuando El rollo no hace nada, solo tapa la luz, o sea, mejor me compro un plástico negro que es más barato. ¿Para qué? Si yo dejo el negro para arriba, ¿qué efecto va a tener el blanco hacia abajo? Ninguno. O sea, siempre que tengo mi capa es el otro color el que va para arriba y el negro para abajo. Porque el negro cumple la función de no dejar pasar la luz, de inhibir las malezas, y el color de arriba tiene otro efecto. En este caso, el color blanco tiene el efecto de bajar temperatura. ¿Y para qué voy a querer yo bajar temperatura? Si estoy buscando limones, si estoy buscando que mi cultivo crezca más rápido, ¿en qué ocasión podría querer yo disminuir la temperatura del suelo? En verano, cuando llegue tardío o temprano. Generalmente va a estar asociado, si yo quiero... si yo voy a cultivar algún cultivo tal vez de invierno, como una lechuga, un coliflor, un brócoli, en pleno verano, me va a ayudar este acolchado blanco a bajar un poco la temperatura y ponerle una temperatura más acorde a los requerimientos del cultivo para que se sienta más cómodo el cultivo. ¿Ya? Para eso. Pero lo importante acá es que el blanco va hacia arriba y el negro queda hacia abajo. ¿Siempre es los mismos colores? No, tengo plata negro también. Que está más adelante, como plata negro. Y el que van a usar ustedes. El transparente, decíamos, es la película que mejor logra el balance térmico, pero acá no hay control de malezas. Por lo tanto, no es un acolchado que se utilice como acolchado. ¿Ya? Bueno, acá dice la película negra es mejor que la transparente en el sentido de que frena también la velocidad del movimiento de agua en el suelo. Acá, si yo comparo la negra con la transparente, en este caso lo que hace es el hecho de que dice que cuando tengo un acolchado negro, cuando yo riego, las sales se acumulan como entre los cultivos, entre las plantitas. Se acumulan como sales. Al tener el efecto de los acolchados, también me ayuda que como no hay lluvia que entre en ese sector, las sales se quedan acumuladas ahí y no migran hacia el sector de las raíces. Lo que ocurre cuando no tengo acolchado, que si se acumulan sales arriba, llueve o cae agua por arriba y esas sales tienden a migrar al sector de raíces. Entonces en este caso, por ese lado, el negro le ganaría al transparente. Que es lo que dice ahí. Bueno, en el caso del polivinilo transparente tiene mayor fluctuación de temperatura y debido a que la área transparente permite un intercambio mayor tanto de pérdidas como ganancias en un periodo de 24 horas. Existen plásticos biodegradables, o sea, o acolchados biodegradables. Les voy a mostrar una foto más adelante. El problema que tienen los biodegradables, que es como uno busca que no haya tanta contaminación, es que como son los microorganismos los encargados de degradar ese material, como yo lo tapo con tierra en las orillas, los microorganismos empiezan a hacer su trabajo antes. Eso lo empiezan a comer antes. Entonces a mitad del cultivo el acolchado queda así flotando porque se comieron toda la orilla y quedó suelto, entonces al final como que ese ha sido el problema que tienen los biodegradables. Que los bichitos, bueno. Bueno, ahí hay una foto de un acolchado negro instalado. Acá hay un acolchado blanco instalado. Acá está la foto del maíz con acolchado transparente, que lo pusieron para que germinara rápido y después hicieron el hoyito para que las plantas emergieran. Acá hay otro acolchado blanco en tomate.
Bueno, han probado hartos colores. Han hecho pruebas con café. Han hecho poliétileno café. Han logrado por lo menos 3 grados más de temperatura tanto en el día como en la noche y controla bastante bien las malezas. Pruebas, porque al final es difícil encontrar esos colores como que sean baratos para poder producir. A alguien se le ocurrió amarillo. Probemos qué pasa con los acolchados amarillos. Atraen mucho más las plagas. Aquí queda súper claro. Lo que sí también en verano, este acolchado se calienta bastante, por lo tanto cuando llegan los bichitos ahí al amarillo, terminan achicharrados. Pero tampoco la idea es que empecemos a llamar bichos para nosotros, por lo tanto no es un acolchado que se utiliza mucho. Rojo. El rojo era el original. Acá en Chile no hacen rojo, hacen naranjo. Que tratando de imitar el efecto del rojo. Porque por eso se utiliza bastante el tomate. Porque el color rojo, aparte de controlar bien las malezas, de que aumenta la temperatura del suelo, se ha demostrado que tiene un efecto positivo tanto en tomate como en frutilla. ¿Cuál es su efecto positivo? Es que el hecho de que el reflejo de la luz que llega hacia el acolchado se refleja de color rojo y ese reflejo hace que la fruta madure antes. Lo han probado tanto en tomate como en frutilla. Es el efecto que han hecho con el rojo. ¿Ya? Acá en Chile no producen rojo, producen naranja. Yo creo que debe ser por costo, porque al final una cosa es polímero y teñir los plásticos, ¿no? Y el otro es el plata y plata negro. Hay uno que puede ser plateado por arriba y por abajo, que no tiene tanto, pero plateado por arriba y negro por abajo, ese tenemos para que ese es el que vamos a ustedes. Tiene el efecto de que tenemos el negro que no deja pasar la luz para las malezas y el plata que me refleja mayor luz hacia el cultivo. Desorientamos mosquitas blancas, desorientamos los trips, mayor luz para el cultivo y eso hace que en muchos ensayos demuestra también que tenemos mejor producción. Ahí dice, repele insectos, suprimimos la maleza, aumenta la temperatura, lo han puesto en pimienta, en cebolla y en... Ahí están algunos colores. Pero eso es una pregunta. Para nivel más pequeño, igual ese tema, ¿yo puedo usar los forros de cuaderno? Pero son transparentes, ¿no? Los de colores. Los de colores. Ay, sí, porque son. O sea, pero tendría que ser como, o sea, el forro igual es chiquitito, pero sería como para una planta, como cada forro tendría que ser, pero tendría que tenerlo súper como enterradito por los bordes. Mira, vaya a ver el lunes cuando lo instalemos como que han instalado los acolchados como lo van a tener. Yo les dije, el martes se van a ensuciar las rodillas porque van a tener que agacharse y arrodillarse para instalar los acolchados. Ojalá vayan 3, 4 de cada grupo, porque entre 2, de verdad que es muy difícil instalar el acolchado solo 2. No falten el lunes, ¿ya? Martes. Pero sí nos sirve, Rubén, sí sirven los colores, pero el hecho tiene que ser como, a lo mejor tendría que pegarlos para hacer como más larguito. El color azul también lo han probado. ¿En qué lo probaron? En pepinos y melones y solamente lo dieron a modo de prueba. Aumenta la temperatura, controla bien las malezas y aumenta el rendimiento y la precocidad en los cultivos de cucurbitaceae. Ahí hay un señor que tenía su estudio allá con un color, acá tiene colores azules en melones, se ven bonitos. Pero acá es difícil encontrar plástico azul para hacer acolchado. A menos que peguemos los forros, como dice Rubén, de los forros que les piden para matemáticas. Las bolsas de basura de colores. Los forros matemáticos, no, lenguaje arrojo. No sé. Lenguaje arrojo. Parece. Y matemáticas. Es daltónico. Pero debe tener plástico azul. Ya, probaron el verde también. Genera casi tanto color como las coberturas claras, suprime las malezas con el negro, aumenta rendimiento, calienta 8 grados más, controla malezas. Pero el que lo probaron es pepinos y melones. Acá está el de papel, que es el biodegradable. El papel es muy parecido a este papel fieltro que se utiliza para aislar en las casas. Esa misma textura, pero lo que yo le decía, el problema es que se degrada muy rápido y pierde su efecto durante la temporada. ¿Con el papel? Sí, Es que, bueno, hay una planta de tomate, de hecho. Acá hay zapallito italiano con acolchado negro. Ahí está el túnel abierto, está el plástico del microtúnel. Ahí hay otra plantita de zapallito italiano vista de más de cerca con el acolchado. Acá hay flores con un acolchado bastante más ancho. Hay acolchados que son más grandes, que vienen con los hoyitos hechos, otros nosotros le hacemos los hoyitos. Miren, así tiene que quedar su acolchado. Tiradísimo. Así estiradito, así de derechito, ahí enterrado en las orillas. Miren los pimientos.
movimientos uniformes, eso es hermoso. Y la manguera pegó por Bueno, pero afuera. ahí hay algo que no le he dicho, eso no lo hicieron personas, eso lo hicieron máquinas. Hay máquinas especiales. Y esa misma máquina después enrolla el mismo plástico. No, se tiene que sacarlo con la mano. No, si la he visto. En este caso acá, instaláis el acolchado, te lo deja tensado, te lo va tapando, no está el trabajo de ustedes cómo van a andar ustedes tirando su acolchado. Sí, no, si hay máquinas que recogen el acolchado. Se supone que dice que el costo es alto, pero realmente estas máquinas chiquititas son como de los productores, más que de que tengan que arrendar, no sé cuánto costará una máquina para instalar una acolchado. Acá hay una como para lo que es la parte como solarización, porque es más ancho lo que estás instalando. Este se ve mucho más estirado que esta. Este es como más artesanal. Deja como un poco más grandes los bordes. Pero esta otra, miren, estiradísimo. Eso se hace con máquina en algunos casos. Es mucho más rápido también. Cuando son varias hectáreas, tener a personas estirándolo igual es un cacho. ¿Ya? El martes lo que vamos a hacer es eso, vamos a instalar el acolchado, lo digo porque necesitamos que sean varios porque van dos tensando abajo y se va tapando al mismo tiempo a los dos lados del acolchado para que quede estiradito. Si ustedes empiezan a echar tierra solo por un lado, después les va a quedar chueco, no lo van a poder tirar y se les va a hacer estirar. Entonces por eso vamos, cuando lo instalamos, vamos pasito a pasito instalando de a poquito el ancho de las mangas, nos vamos corriendo y van tapando por ambos lados al mismo tiempo para que vaya quedando tensadito y bien bonito. ¿Ya? ¿Dudas del acolchado? ¿Consultas, comentarios? Sí, los hoyitos hay algunos que vienen hechos, pero no lo hacemos. En general, yo prefiero que lo hagan con los dedos. Son plásticos delgaditos que se pueden hacer. Porque algunos no le metemos tijera, pero a mí me da que esa tijera cuando se mete, justo me la cinta. Entonces, puede pasar. Yo prefiero que lo hagan con los deditos. Y ahí va a depender de la distancia de plantación que tengan los cultivos que ustedes tengan. ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo clarito? Yo tengo una duda. Usted ha dicho todo el día que vamos a ir al lunes, pero nosotros secciones toca el martes. Después dije martes. Pero Después nuestro grupo está en otra hilera que está con los ingenieros. Y si sí, pero pero los acolchados los van a instalar individuales cada grupo porque son colores distintos. Ah, ya, esa Yo es lo que ustedes les dije, el día que tienen que vamos a ir el lunes con ustedes es la otra semana, cuando hay que armar el microtúnel. Porque el microtúnel va a ser un continuo con el mismo plástico, no lo podemos cortar en la mitad. Entonces ahí sí vamos a hacer ese truque que con la mano que para que ustedes vayan el lunes y instalen el acolchado con las otras dos secciones que están metidas en su hilera. ¿Ya? Pero esta semana los acolchados no, cada grupo va a instalar su trocito de acolchado. ¿Cuánto era el ¿Cuánto es el largo que tienen ustedes de hilera? 3,7. Así que nos vemos el martes. Recuerden que entramos todos juntos a las 10 a la Católica, no puede entrar nadie solo, entonces al final es para que lleguen a la hora y no se queden afuera. ¿Ya?